que va pasando el tiempo nos vamos saturando y cansando un poco. Pero pues esta es la penúltima y en la próxima sesión esperamos hacer una clausura. En esa clausura vamos a tener invitados del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, de Médicos Sin Marca, que van a contarnos un poco cómo los médicos están estableciendo estrategias para disminuir la incidencia negativa e inadecuada de los titulares de registro o los industriales de las tecnologías médicas, de manera que puedan actuar ellos independientemente frente a la prescripción y que reduzcan ese efecto que pudiera tener sobre sus prácticas prescriptivas la industria de tecnologías, y a su vez buscar que esta disminución de los conflictos de intereses mejore la práctica clínica y mejore los resultados en salud. También nos va a acompañar Vivian Neumann de Justicia. De Justicia es una organización gubernamental de Colombia, fundada por profesores de la Universidad Nacional, que ha cumplido un rol muy importante en los temas de judicialización y en general de litigio estratégico, y en los últimos meses y en especial en el año pasado hicieron un esfuerzo grande por reflexionar sobre los temas de transparencia en la información como una estrategia para mejorar los resultados en salud. De Justicia participó junto con el Ministerio de Salud y con otras organizaciones con recursos de la Unión Europea. La Universidad Nacional participó en esto, Derecho, Salud Derecho también lo hizo, en una iniciativa que está teniendo mucho impacto en Estados Unidos y que también se está extendiendo por Europa, que se denomina en inglés Sunshine Act, que en Colombia se llama el registro de pagos de la industria a los médicos y a los prestadores de servicios, y no es otra cosa que hacer que todas las transferencias de valor o pagos que realiza el sector farmacéutico a los médicos para cenas, para cursos, para asesorías, para traslados en conferencias y demás, estén dispuestos en una plataforma y que nosotros podamos consultar esa información como parte de la información que nos pueda nutrir a nosotros para entender si ese médico está viciado de conflictos de intereses o si las decisiones que está tomando frente a nuestra salud o frente al gasto con recursos públicos pudieran tener alguna cruce de intereses o conflicto, digamos, en función de los datos que logremos recabar. De Justicia participó en eso, y el tema que De Justicia va a tratar de reflexionar es cómo gestionar los conflictos de intereses desde la perspectiva jurídica y cómo esto nos ayuda a construir ciudadanía. Y al final, con los líderes de la cátedra, el grupo de personas del Centro de Pensamiento, Carolina Gómez, Tatiana Andia, Alejandro Gaviria y yo, haremos una síntesis de la cátedra. Vamos a seleccionar algunos de los mensajes claves, con representación de las autoridades de la universidad vamos a dar cierre a la cátedra. Las notas del primer módulo, ya los ajustes de las notas y las solicitudes de corrección se van a subir en el transcurso de esta semana o de la siguiente, y estaríamos entregando las calificaciones del siguiente módulo la siguiente semana. De los hilos de Twitter elegimos un par que hemos estado retuiteando en estos días desde el Centro de Pensamiento. Uno muy interesante sobre los mitos de los genéricos que se hizo, y otro que no recuerdo el tema bien, pero estamos retuiteándolos. Pero les pedimos que ustedes que entregaron esa tarea y que además les interesa hacerse visibles en redes sociales, por favor lo reenvíen, lo retuiteen y que pongan el hashtag de la Cátedra Manuel Ancísar. Ojalá Cátedra Manuel Ancísar seguido, con las mayúsculas y con las tildes. Cátedra Manuel Ancísar con mayúscula, las primeras letras de cada palabra y las tildes respectivas. Quisiera, antes de empezar la sesión de hoy y comentar quiénes van a ser nuestros panelistas, recordar un poco o hacer una pequeña reflexión de la última cátedra y de una cátedra pasada en la que hablamos también de uso racional de información para las prácticas seguras en la prescripción.
con el fin de no perder el hilo. En la clase pasada hicimos un acercamiento también conceptual un poco acerca de las grandes críticas o de las grandes reflexiones que existen alrededor del efecto negativo en palabras de uno de los teóricos de los que se habló, uno de los pensadores sociales de los que se habló, Ivan Illich, contraproductivos en el sentido de que se espera que con las intervenciones médicas tengamos mejora en los resultados de salud, pero paradójicamente estamos generando epidemias de consumo o reacciones adversas o daños sobre la salud de las personas. También Ivan Illich llama a esto iatrogénesis médica. Miramos también un poco el concepto y los teóricos que nutren el concepto de la medicalización, entendida como esta sobreutilización de los servicios de salud y de las intervenciones de profesionales médicos, que algunas veces pueden ser innecesarias y que en otras ocasiones, aun si se trata de intervenciones que pudieran ser beneficiosas, exceden el soporte de evidencia y la calidad de la evidencia que pudiera darle sentido a esas intervenciones. La crítica más fuerte, por lo menos desde uno de los profesores que participó, era un efecto, una incidencia extrema de las intervenciones de salud y del aparato sanitario sobre la cotidianidad de los individuos. Tal vez proviene o de hecho proviene de un filósofo bastante conocido en ciencias sociales y que en el ámbito de la salud es bastante leído, sobre todo por los saluristas públicos, que es Michel Foucault, y sobre el poder de esas intervenciones sobre los individuos, la cotidianidad de los individuos. Sin embargo, al final de la clase hacíamos también una crítica, un análisis crítico de esa postura, porque pudiera resultar en alguna medida nihilista, un poco pesimista, trágica, y en alguna medida también individualista, algo así como que no podemos transformar las instituciones o el Estado, y al final nos toca quedarnos con lo del cotidiano del individuo uno a uno. Se contrapone esta postura un poco trágica, nihilista, con la postura de la otra profesora que hizo la exposición, que parte de la posibilidad de hacer una transformación de las instituciones y de la necesidad de hacer una transformación desde el Estado, la capacidad regulatoria del Estado, la capacidad de innovación desde el Estado, genera innovación regulatoria, intervenciones regulatorias, y la construcción de institucionalidad. El centro de pensamiento trata de poner todas las posturas en este escenario, todas las posturas académicas en este escenario, pero diría yo que de forma insistente hemos dicho que nuestro interés no nuestro interés sí es generar un análisis crítico de la información, una postura crítica en toda esta cadena del medicamento, pero no es el nihilismo, no es el no se puede hacer nada, ni una hipercrítica paralizante. En algunos medios decimos la hipercrítica paralizante, que tampoco transforma. Nuestra postura es justamente que desde la academia, desde los líderes de opinión, desde la institucionalidad académica y estatal, es posible hacer esas transformaciones, así ellas signifiquen transformaciones escalonadas, pequeñas, que pudieran hacer la diferencia en los resultados, en la forma como funciona, digamos esto, cómo transformamos esta realidad. También quisiera hacer una nota pequeña a una de las sesiones de cierre del segundo módulo. Creo que Francisco Rossi y el director de la Fundación IFARMA y el INVIMA hablaron con insistencia de este tema, que fue esta preocupación acerca de la calidad de los genéricos y cómo en algunas circunstancias, de manera deliberada, se ha generado una corriente que critica o que cuestiona en especial la calidad de los antibióticos genéricos. Presumo que para todos fue claro que esta tendencia es una tendencia repleta de conflictos de interés,
con unos cuestionamientos metodológicos en su acercamiento muy grandes, y que en este instante, por lo menos en el estado del arte de las publicaciones nacionales e internacionales, el método a través del cual se ha evaluado y se ha cuestionado la calidad de los antibióticos genéricos ha sido completamente invalidado. Al contrario, la Organización Mundial de la Salud, organismos internacionales y iniciativas estatales de alto calado. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos que se consumen en unidades son genéricos. En la mayoría de los países de Europa, especialmente de Europa del Este, la mayoría de las unidades vendidas y consumidas de medicamentos son medicamentos de origen genérico, con lo cual las preocupaciones sobre la calidad de los genéricos estarían, por lo menos desde el punto de vista técnico, superadas. La aclaración quiero hacerla porque pareciera que en la forma como se presentaron los datos y los informes se estuviera sugiriendo que evidentemente había una evidencia que soportaba el cuestionamiento de la calidad de los medicamentos antibióticos genéricos, y es todo lo contrario. Lo que se quiso decir y lo que se presentó es que todo este ejercicio estaba repleto de conflictos de intereses y estaba bastante cuestionado. Haciendo esas dos aclaraciones, entonces vamos a entrar a la clase de hoy. Nosotros les comentábamos al inicio de la cátedra y en el programa que ustedes tienen que, por lo menos en habla hispana, y para la formación de todos los que hemos trabajado en farmacoepidemiología en América Latina, el referente más importante es un libro que se llama Epidemiología del Medicamento, de la editorial Salvat, que ya tiene varias décadas. Es el libro de texto con el que nos formamos en farmacoepidemiología muchos de los farmacólogos que trabajamos en estos asuntos en la región, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Instituto Catalán de Farmacología y en el Instituto Mario Negri, que es el Instituto de Formación en Farmacología en Italia. Los autores de este libro, Epidemiología del Medicamento, ustedes lo tienen en su material bibliográfico, son Joan Ramón Laporte y Gianni Tognoni. Gianni Tognoni nos acompañará hoy en la cátedra. Joan Ramón Laporte, perdón. Tengo a Gianni atravesado. Joan Ramón Laporte nos va a acompañar hoy. Gianni sigue muy activo y está trabajando en estos temas, pero Laporte, que es ahora profesor emérito y miembro fundador del Instituto Catalán de Farmacología, les decía, ha sido profesor de todos los que hemos trabajado en esta materia. Hemos trabajado con él en colaboración con el Instituto Catalán de Farmacología durante muchos años en la Universidad Nacional de Colombia. Varios de nuestros estudiantes han hecho pasantía allí y seguimos haciendo trabajo de investigación colaborativo. Nuestra estudiante de doctorado que coordina la cátedra, de hecho, hizo una pasantía en el Instituto Catalán de Farmacología hace poco. Y entonces nos acompaña ahora Joan Ramón Laporte. Al lado de Joan Ramón Laporte hay un profesor que sí sigue muy activo, es el actual director del Instituto Catalán de Farmacología. Sigue muy activo y es muy presente en América Latina. Está centrando su actividad en el estudio del consumo de los antibióticos y de los determinantes de la resistencia antimicrobiana, que se llama Albert Figueras. Oír a Joan Ramón es oír al profesor de todos nosotros, al profesor también de Albert. Hubiéramos querido tenerlos a todos, pero tomamos la decisión de invitar a Joan Ramón porque sabemos que con ello estamos cubriendo a los líderes del Instituto Catalán de Farmacología. Y creo que no estoy exagerando cuando digo que por lo menos 3 de los líderes regionales en redes sociales, que ustedes deberían seguir para mantenerse al día, han pasado en algún momento por el Instituto Catalán de Farmacología. Uno de ellos se llama Martín Cañas, de la Federación Médica Argentina. Otro, el profesor Julián López, que no es tan tuitero, pero sí está presente en las redes a través del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional. Y yo, que me formé en el Instituto Catalán de Farmacología y que sí estoy muy presente en las redes sociales. Entonces, los dejo con la presentación de Joan Ramón Laporte, quien no solamente nos va a hablar de este problema de consumo, de exageración del consumo, sino una mirada integral a toda la cadena del medicamento, como lo hemos hecho en la cátedra.
Creo que estaba claro en el programa y en las redes y en la invitación a los que están conectados por streaming que esta va a ser una sesión por videoconferencia. Vamos a poner la videoconferencia y vamos a intentar hacer pares para hacer comentarios o preguntas, o si no, esperamos hasta el final de la charla para hacer esos comentarios.